para mí participar en el Club de Encuentro Manuel Broseta y compartir con ustedes la posición de la Comisión Europea frente a la crisis. Y lo voy a hacer desde mi perspectiva como director general de la Comisión, desde hace unos meses responsable del medio ambiente y en la actualidad del servicio jurídico de la Comisión. El servicio jurídico es el servicio responsable de aconsejar y de representar a la Comisión Europea para defender los intereses de la Unión. Y mi punto de partida es que Europa se enfrenta en estos momentos a una crisis sin precedentes. La pandemia provocada por el COVID-19 y sus estragos sobre nuestra sociedad están teniendo un impacto devastador sobre nuestras vidas. Y esta crisis es una crisis global que afecta, sin excepción, a todos los países del mundo. Creíamos haberlo visto ya casi todo, pero en realidad este año 2020 no solamente debemos afrontar una crisis sanitaria, sino que también estamos viviendo en todo el mundo una crisis económica y una crisis social. Una crisis sanitaria porque hay más de 60 millones de personas infectadas ya por el coronavirus en el mundo y todos los estados, sin excepción, están también declarando estados de emergencia sanitaria, medidas de excepción, desplegando todas las medidas sanitarias necesarias. Es también una crisis económica porque todos los sectores de la economía se están viendo afectados. Las previsiones económicas que la Comisión Europea anunciaba hace unas semanas pues son muy pesimistas, tanto para la economía europea como también negativas para la economía española. Se espera un desplome del Producto Interior Bruto al final de este año y también una cifra de paro muy importante. Y en estos ámbitos, Producto Interior Bruto y desempleo, pues España sería uno de los países más afectados dentro de la Unión Europea. Crisis sanitaria, crisis económica, pero también crisis social, porque esta crisis va a hacer necesario un aumento de la solidaridad si no queremos que haya una pérdida de la cohesión económica y social entre las regiones y entre los Estados miembros, entre los ciudadanos de la Unión Europea. Partiendo de esta triple y preocupante realidad, ¿cuál es la respuesta de la Unión Europea? ¿Cuál está siendo la respuesta de la Unión Europea ante la crisis? En primer lugar, quisiera decir que la Comisión ha intentado lo más rápidamente posible trabajar en todos los frentes para poner en marcha medidas eficaces. Desde el punto de vista sanitario, el objetivo de la Comisión ha sido el apoyar los sistemas sanitarios nacionales, proteger y salvar las vidas, apoyar la acción de los Estados miembros y se han tomado medidas de coordinación para facilitar la provisión de artículos necesarios para hacer frente a la pandemia, también facilitar y coordinar las zonas nacionales, los corredores libres para facilitar el tránsito también e incluso en un primer momento la repatriación de los nacionales de los Estados miembros. Estamos también haciendo un gran esfuerzo para apoyar el desarrollo de una vacuna. Todos ustedes saben que la Comisión ha negociado 6 contratos de precompra con las principales farmacéuticas del mundo. Sabemos que una o varias de esas 6 compañías va a estar en condiciones de desarrollar esa vacuna y además estamos asegurando esa compra a nivel europeo para poderla facilitar a los Estados miembros. Además de Pfizer, con la que hace unos días anunciábamos 200 millones de dosis, más unos 100 millones de dosis adicionales, hemos firmado acuerdos con AstraZeneca, con Sanofi y con Johnson & Johnson por millones de dosis. También cerramos hace una semana un 5º contrato con la empresa farmacéutica CureVac, también por 225 millones de dosis, y el último ha sido con la empresa Moderna. Es decir, que Europa va a disponer de dosis suficientes, apoyándose en el poder de compra de la Comisión Europea, 2.800 millones de euros, para poner a disposición de los europeos la vacuna necesaria. Si hubiera exceso en el número de vacunas, las suministraríamos entonces a los países terceros o a los países en vías de desarrollo, haciendo prueba de nuestra solidaridad.
De manera que hay un esfuerzo, un valor añadido en la acción europea para apoyar a los Estados miembros en este ámbito. También hemos propuesto medidas sobre la estrategia de vacunación y se han celebrado varios consejos europeos extraordinarios de jefes de Estado y de Gobierno para tratar esta cuestión. En cuanto a la respuesta económica, hay también una respuesta sin precedentes, a la altura de los desafíos de la crisis. La Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron reforzar el presupuesto de la Unión Europea. Estamos hablando de 1,1 billones, billones con B, millones de millones, 1.100.000 millones de euros para en los próximos 7 años, pero además un nuevo instrumento de recuperación, el programa Next Generation EU, 750.000 millones de euros, que con la garantía del presupuesto de la Unión Europea permitirá que por primera vez en la historia la Comisión Europea emita bonos en los mercados internacionales en nombre de la Unión. Y con estos bonos podremos disponer de préstamos o transferencias para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en salir de la crisis, para financiar los planes de recuperación en línea con las prioridades de la Unión Europea. Las 2 primeras emisiones de bonos que hemos hecho ya a través del programa SURE han tenido un éxito sin precedentes. Y va a haber por primera vez nuevos recursos que van a entrar en el presupuesto europeo. La extensión del sistema de comercio de emisiones, el ajuste sobre el carbono en frontera, que nos va a permitir gravar los bienes que vienen de otros países que no cumplen los estándares medioambientales de la Unión Europea, la tasa digital e incluso una tasa sobre los plásticos, una contribución nacional sobre los plásticos no reciclados que contribuirá al presupuesto europeo, pero contribuirá también al medio ambiente y a la defensa de una mejor seguridad y unas mejores condiciones en nuestros océanos. Este plan de recuperación y de resiliencia va a tener 312.500 millones en subvenciones directas a los países y 360.000 millones dedicados a préstamos. Y saben que España va a ser uno de los principales beneficiarios en este ámbito. Gracias a este plan, lo que quiere la Unión Europea es poner un esfuerzo significativo en la inversión que podría representar un 2% adicional del Producto Interior Bruto y crear 2 millones de empleo. Y junto a este plan de inversiones estamos apoyando los esquemas para mantener el empleo en los países, los llamados ERTES, a través del programa SURE, 100.000 millones de euros, 200.000 millones de euros del BEI, como medidas de liquidez para las pymes, y también el Banco Central Europeo, a través del Mecanismo de Estabilidad Europeo, el MEDE, está aportando liquidez al sistema. Todos estos esfuerzos, que son esfuerzos sin precedentes, estamos viviendo situaciones excepcionales y ante estas situaciones excepcionales urgen medidas europeas, tienen que basarse en un concepto nuevo. La recuperación tiene que facilitar la doble transición sostenible y digital. Tenemos que evitar hacer las inversiones en sectores del pasado y debemos concentrar nuestros esfuerzos en una recuperación que sea sostenible, que sea viable, que sea competitiva y que mejore la posición de Europa en el mundo. No podemos repetir los errores del pasado. No tendría ningún sentido apoyar la recuperación en sectores sin futuro y por eso pedimos a los Estados que en sus planes de recuperación que deben presentar ante la Unión Europea aprovechen este esfuerzo inversor en acelerar esa transición en la energía, esa transición en los transportes, esa transición en el sector de la construcción, en el sector del turismo, en el sector agroalimentario. Todos los sectores pueden beneficiarse de modelos de negocio más sostenibles, de inversiones más duraderas, de inversiones que también potencien la agenda digital. Y en este ámbito hay un elemento central, y ese elemento central es sin duda el Pacto Verde Europeo. Ese Pacto Verde Europeo como estrategia industrial, estrategia de crecimiento y estrategia de sostenibilidad, que lo que quiere es que la recuperación económica persiga el mayor bienestar de los ciudadanos, la protección del medio ambiente, una mayor competitividad para Europa y una transición
hacia una economía más eficiente, más sostenible, hacia una economía circular que va a permitirnos dar unas nuevas oportunidades a las empresas, a las pymes y también crear nuevos empleos. La agenda digital europea en este ámbito es de capital importancia. Tenemos que consolidar el mercado interior digital, promover la ciberseguridad, acelerar la investigación en la inteligencia artificial y facilitar la adaptación de nuestras empresas a la digitalización. Estos son los objetivos prioritarios. Y antes de concluir esta breve intervención sobre los ejes centrales que Europa propone para la recuperación, me gustaría hacer una referencia a los jóvenes, porque los jóvenes han sido sin duda la generación más golpeada por la crisis económica y que quedará marcada por la pandemia. Todas las generaciones vamos a quedar marcados por esta situación, pero sin duda para los jóvenes va a tener una importancia decisiva. 1 de cada 6 jóvenes en el mundo ha perdido su empleo desde el comienzo de la epidemia y esta situación ha tenido un triple impacto. Ha destruido muchos empleos de jóvenes, ha puesto en riesgo también su educación con los problemas que se han manifestado y, por supuesto, pone obstáculos a los que quieren incorporarse al mundo laboral. En este sentido, también, frente a estas consecuencias negativas, es verdad que esta generación va a ser mucho más abierta y va a tener también una actitud de solidaridad, porque en los momentos de mayor dificultad es cuando hay que hacer valer estos esfuerzos de solidaridad. De manera que no podemos perder de vista en toda esta recuperación el papel protagonista y el papel central que tenemos que asignar a las nuevas generaciones. Por eso la Unión Europea y su presidenta han denominado al plan de recuperación el Next Generation EU, porque tiene que estar orientado en las nuevas generaciones, porque tiene que dar respuesta a sus problemas. Ese futuro al que vamos a legar a las nuevas generaciones tiene que ser un futuro viable, tiene que ser un futuro sostenible. Y quisiera concluir con una última reflexión, y es una reflexión positiva, es una reflexión que viene de la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que, como saben ustedes, desde el primer momento ha asumido el protagonismo, ha asumido su responsabilidad, aún no ha concluido su primer año de mandato en la Comisión Europea y ha promovido una serie de iniciativas pues, muy importantes en estos momentos. Y Ursula von der Leyen decía, Europa tiene la ambición, Europa ha preparado una estrategia, Europa está dispuesta a movilizar la inversión. Tenemos que hacer posible la recuperación, con ello construir un futuro mejor para todos. Yo creo que esas son las palabras que deben marcar la agenda, que deben marcar el rumbo de los esfuerzos que tenemos que poner en marcha. La sostenibilidad, la doble transición hacia esa economía digital, hacia esa economía verde, tienen que guiar nuestros esfuerzos para salir de la crisis. Europa tiene que salir reforzada. Tenemos que liderar también a nivel global los esfuerzos, porque Europa puede situarse en una posición más competitiva y más favorable si somos los primeros los que aprovechamos esta crisis para desarrollar las tecnologías y los empleos del futuro. Y tenemos que hacer de esta crisis una manera de reinventar nuestro modelo económico. El medio ambiente, el desarrollo sostenible, las nuevas tecnologías, una economía más inclusiva, una economía más integradora, una economía al servicio de las personas, con una dimensión social y también una economía abierta al mundo. Europa cree en los mercados abiertos, cree en el multilateralismo. Es una ocasión también para proyectar nuestros valores, para afirmar esos valores europeos y para liderar a nivel global una estrategia de salida de la crisis que nos debe conducir a un mundo y a un futuro mucho mejor. Ojalá estos esfuerzos den resultados, ojalá podamos, con el esfuerzo de todos, de los estados, de las instituciones, de las regiones, de las ciudades, de las organizaciones, de la sociedad civil, trabajar juntos en esa dirección y con el protagonismo también de los jóvenes, crear una Europa de futuro. Que la Europa del futuro sea no solamente una Europa que responda a estas necesidades, sino que sea también una Europa mejor para todos. Muchas gracias.